Y ahora vamos a ver lo que es la simetría. Pues tú ya debes saber del lenguaje cotidiano qué significa simétrico. Significa algo que es igual de un lado como que del otro lado. Entonces vamos a ver la simetría en las gráficas de las ecuaciones. Hay tres tipos de simetrías. La simetría en el eje X, en el eje Y y respecto al origen. Vamos a darle una mirada a los tres. Y como ya lo dijimos, estos conceptos son fundamentales para que más adelante puedas realizar gráficas de ecuaciones con mucha más facilidad y no estés teniendo que darte ahí muchos puntitos, como ya hemos visto. Muy bien, vamos a ver. Se dice que una gráfica es simétrica respecto al eje X si para todo punto x, y, es decir, para cada par ordenado que pertenece a la gráfica, el punto x menos y también está en la gráfica. Mira, esto está bien interesante. Entonces nos está diciendo que para un punto x, y, si es que esta gráfica es simétrica respecto al eje x, entonces el punto x menos y, es decir, la misma coordenada en x, pero el opuesto en cuanto al eje y, en cuanto a la ordenada, ¿verdad? Entonces, este punto también tiene que estar en la gráfica. De la misma forma acá, este es el punto XY, entonces el punto X menos Y. Y lo mismo va a pasar con cualquier otro punto que yo le dé. Entonces, eso es simetría respecto al eje X. Como tú puedes ver, es como si hubiera una reflexión o como si lo de abajo fuera la imagen de lo de arriba reflejada en un espejo, ¿verdad? Entonces, eso es simetría. Simetría respecto al eje X. Ahí está. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí nos dice, si una gráfica es simétrica respecto al eje X y el punto 3, 2 está en la gráfica, entonces, obviamente, el punto 3 menos 2 también va a estar en la gráfica, porque hemos visto que si hay aquí un punto, imagínate que este punto fuera el punto, no sé, 4, 5, entonces, si es que esta gráfica fuera simétrica respecto al eje X, entonces tendría que pertenecer sí o sí a la gráfica el punto 4 menos 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, lo acabamos de leer acá. Esa es la condición para hablar de simetría respecto al eje X. Tú puedes decirlo en tus palabras, que es como que se refleja en un espejo, etcétera, etcétera, pero tienes que aprender también las definiciones matemáticas, entonces eso es bien importante. Si el punto XY pertenece a la gráfica, el punto X menos Y también pertenece a la gráfica por definición de simetría respecto al eje X. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, simetría respecto al eje Y. Yo sé, ya te la sabes, ya lo estás deduciendo, pero lo vamos a leer. Una gráfica es simétrica respecto al eje Y si para todo punto XY que pertenece a la gráfica, el punto menos XY también está en la gráfica. Entonces es prácticamente lo mismo y nosotros vamos a ver esto. Aquí nosotros tenemos un punto, es el punto XY. Esta gráfica parece ser simétrica respecto al eje Y. Ese es el eje Y. Significa que lo de la derecha va a ser como un reflejo de lo que está a la izquierda. Y eso se nota en la gráfica, ¿verdad? Entonces, si este punto XY pertenece a la gráfica, entonces el punto menos X con Y también va a pertenecer a la gráfica, ¿verdad? O sea, está bien fácil, está bien sencillo, definición de simetrías respecto al eje Y. Y aquí hay un ejemplo que es bastante obvio. Me dice, si el punto 5, 8 está en la gráfica, no sé, 5, 8, digamos que por aquí va a estar el punto 5, 8. Entonces, si esta gráfica es simétrica respecto al eje Y, ahí el 5, 8, entonces el punto menos 5, 8 también tiene que pertenecer a la gráfica por definición de simetría respecto al eje Y. Muy bien, entonces creo que no hay mucha dificultad en eso, así que lo vamos a pasar bastante rápido y vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que es la simetría respecto al origen. Esto es un poquito más interesante, pero es igual de sencillo. Dice que una gráfica es simétrica respecto al origen si para todo punto XY en la gráfica el punto menos XY también está en la gráfica. Muy bien, entonces mira, aquí tienes el punto XY, entonces el punto menos X menos Y, ese también va a pertenecer a la gráfica. Por ejemplo, vamos a suponer que este fuera el punto 2, 3.
Entonces, si este fuera el punto 2, 3, el punto menos 2, menos 3 también tiene que pertenecer a la gráfica. Si esta condición se cumple para absolutamente todos los puntos que pertenecen a la gráfica, entonces ahí se dice que esta gráfica es simétrica respecto al origen. No sirve que esto se aplique solamente a un punto y después haya otro punto donde no se dé, por ejemplo, el reflejo de esto. Entonces, tiene que ser para todos los puntos que pertenezcan a la gráfica. Ahora, esta parte de la simetría respecto al origen, podemos verlo de dos maneras. Mira, uno es como si estuviéramos aplicando primero una simetría respecto al eje Y, podría ser, y después respecto al eje X. Mira, primero respecto al eje Y, la simetría me va a decir que hay un punto acá, ¿verdad? Y después con este punto, respecto al eje X, la simetría me dice que hay un punto exactamente acá. Entonces podríamos nosotros ver la simetría de esa forma. La simetría respecto al origen, como las simetrías consecutivas respecto a los dos ejes. Hay otra forma también de verlo y es esta de acá. Mira, tú tienes este punto y aquí está el origen, ¿verdad? Entonces tú trazas una recta desde ese punto hasta el origen y esa recta después continúa. Mira, está continuando, es la misma recta. Y tenemos otro punto a la misma distancia del origen. Significa que, por ejemplo, si aquí hubiera una distancia d cualquiera, entonces esta distancia de acá a acá también va a ser d. Si estos dos puntos están sobre la misma recta y la distancia es la misma respecto al origen, estamos hablando también de simetría respecto al origen. Son dos formas de ver esta simetría y pues es bastante fácil, ¿no? Creo que no hay mucha dificultad. Y un ejemplo. Si el punto 4,2 está en la gráfica y la gráfica es simétrica respecto al origen, entonces en la gráfica también va a tener que estar el punto menos 4,2, obligatorio. Si por ejemplo el punto 3,1, ahí va a estar, este es el punto 3,1. Si este punto 3,1 está en la gráfica, entonces si esta gráfica es simétrica respecto al origen, entonces el punto, este de acá, ese de ahí, que va a ser menos 3, menos 1, también va a tener que estar en la gráfica por definición de simetría respecto al origen. Espero que se esté entendiendo, no es nada complicado, es cuestión de detenerse un ratito nada más y tratar de captar bien el concepto. Entonces, dicho eso, aquí como siempre hay unos cuantos ejercicios. Pueden hacer todos estos, tienen que trazar el punto simétrico respecto a los ejes y al origen. Y aquí ya pueden hacer el inciso B, que hace que en los anteriores videos tuvimos que hacer el inciso A nada más. Entonces aquí tienen que decir si las gráficas son simétricas respecto a X, Y o el origen. Muy bien, entonces eso sería. Espero que lo estén entendiendo muy bien. Les aseguro que esto nos va a servir más adelante porque las funciones no vamos a poder entenderlas si no dominamos las gráficas. Y si no entendemos funciones, yo te digo, no sabes matemática. La matemática es aplicar funciones para interpretar la realidad. Muy bien, eso sería y nos vemos en el siguiente video.